Muy buenas, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en donde os voy a enseñar a dibujar esto que estáis viendo en pantalla paso a paso utilizando el método Loomis, que es empleando un pequeño círculo y después dando mucho más detalle poco a poco. Este es el dibujo de la lección 5 de mi curso VIP sobre cómo pintar retratos realistas, donde vais a aprender a pintar cosas tan chulas como esto que estáis viendo en pantalla. Y ya os digo que el curso no ha hecho más que empezar. Muchos usuarios VIP me han pedido que por favor enseñe en un vídeo cómo hacer el dibujo, cómo hacer el bosquejo. Os recuerdo que esta no es la obra final, es solamente el dibujo a línea que luego pintaremos con mucho detalle en los cursos VIP, pero quería que el dibujo a línea fuera accesible para todo el mundo. Así que, sin más dilación, vamos a empezar a dibujar. Lo primero que hay que hacer es un círculo. Una vez que hemos hecho un círculo, simplemente hay que hacer un pequeño circulito en la parte izquierda. Fijaros, como siempre, voy a dejar la fotografía de referencia para que veáis un poquito qué es lo que estamos haciendo. El circulito pequeño de la izquierda, en realidad, lo que te está indicando es un poquito el lateral de la cara. Ojo que no siempre coincide con la oreja, en este caso no coincide, pero bueno, es el lateral de la oreja. Después hacemos estas dos líneas en forma de cruz que básicamente están definiendo más o menos un poquito el centro de la cabeza. Es como si dijéramos el punto que está en medio de las cejas de nuestra figura. Una vez que lo hemos terminado, alargamos la línea de abajo para definir todo el frontal de la cara y hacemos unas pequeñas marquitas como si dijéramos a un tercio de distancia, un tercio de distancia y un tercio de distancia, que nos va a definir básicamente la posición de la nariz, la posición de la boca y el final de la cara. Después trazamos las líneas de contorno de nuestra cara y por último la línea de la mandíbula que se va a unir con el circulito que habíamos hecho previamente. Para dibujar el círculo, para dibujar la nariz, básicamente hay que hacer tres circulitos, que son, como si dijéramos, el círculo grande del medio, es la parte central de la nariz, y dos circulitos en los laterales que nos van a definir los agujeros de la nariz. Después hacemos otros dos pequeños circulitos para definir la posición de los caños de la nariz y empezamos a definir un poquito más, es como un pequeño triangulito que va a definir la posición de nuestra nariz. Después, si os dais cuenta, he cogido la línea, el tercio que habíamos hecho, ¿vale? La línea de abajo, ¿vale? La línea del tercio de abajo es la parte de abajo de los labios. Y básicamente los labios ocupan la mitad de la anchura de esas líneas de abajo. Después lo que hago es defino una especie como de, yo le llamo siempre gaviota, que es una especie como de línea curva hacia arriba, que es la parte superior de los labios, y después la comunico con la parte curva de la boca a los laterales. Después lo que hago es, si te das cuenta, en la parte de arriba, que hasta ahora no la habíamos tocado, hago una línea que está exactamente a la misma distancia que hay cada una de las divisiones que habíamos hecho antes. ¿Te acuerdas que habíamos dividido el ancho, la altura de la nariz, la altura de la parte de abajo de los labios y la altura de la barbilla? Bueno, pues esa misma medida la trasladamos a la parte de arriba. ¿Para qué? Para definir la altura de las cejas. Después las cejas simplemente las he marcado muy poquito, no le doy detalle, es algo muy genérico y ya sí que empiezo a definir un poquito más el contorno de la cara y entonces en la línea que habíamos hecho la que estaba la cruz principal, ¿vale? La línea principal, esa línea es la que te va a definir la posición de los ojos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que coger la anchura de la nariz y trasladarla hacia la izquierda y hacia la derecha de esa línea para definir la posición de los ojos. Después simplemente hay que dar unos pocos detalles a los ojos. Simplemente ten en cuenta que, para que te hagas una idea, el nacimiento de los ojos tiene que coincidir un poquito con la anchura de la boca. Aquí ya sí que depende un poquito de cada cara, pero en esta ocasión sí que era que coincidía la anchura de la boca con el nacimiento de los ojos. En otras ocasiones, lo que coincide con la anchura de la boca es la pupila, el nacimiento de la pupila. Pero en este caso, como tiene la cara en un giro 3/4 y está como girado un poquito, es como una especie como de escorzo 3/4 hacia arriba, por eso la posición de los ojos están un poquito más alejadas de la boca. Después vamos añadiendo detalles para cada vez tener un poquito más de realismo y empezamos a pintar la oreja. La oreja básicamente, tú acuérdate, tienes que pintar una especie como si fuera una judía. No le des muchas vueltas, píntale una judía. En esta ocasión y por la posición, fíjate que
La oreja nace del centro del círculo. Es como si hubiera una línea imaginaria que dividiera el círculo en 4, pues en ese centro nace la parte de arriba de la oreja, ¿lo ves? Y después seguimos la curvita, ¿hasta dónde? Hasta la parte de abajo del círculo. Después, básicamente, hay que hacer este tipo de trazos, que es una oreja muy simple, sin muchos detalles. Todas las orejas son iguales. En esta ocasión, apréndete de memoria cómo dibujar estas curvitas interiores que básicamente son todas iguales. Una vez que hemos terminado de dibujar la oreja, pues básicamente con 4 trazos muy rápidos empiezo a definir un poquito la posición del pelo y muy ligeramente la posición del cuello, y entonces empezamos ya a meter el nacimiento del pelo, los pliegues del cuello, vamos poco a poco añadiendo detalle cada vez más fino a nuestro pelo, para empezar a definir pues los brillos, los reflejos, las luces, las sombras. Empezamos ya al sombreado. Una vez que está el dibujo encajado, empezamos ya a meterle, bueno, pues pequeños detalles de luz para saber un poquito cómo va a ir la iluminación general de nuestro cuadro, pero sin mucho detalle. Simplemente yo te recomiendo, cuando hagas un dibujo a línea, que le pintes las pupilas muy oscuras, el iris también bastante oscurito, y le des un poquito de sombra a los ojos. ¿Para qué? Para que tu retrato empiece por fin a devolverte la mirada. Si os dais cuenta, lo que estoy haciendo ahora es a base de líneas cruzadas. No estoy utilizando un pincel ancho y difuminando, sino que es solo dibujo a base de líneas cruzadas. Voy dando el volumen, voy dando la sombra. Fíjate en la parte de la nariz que he hecho como una curvita que divide la esfera de arriba. Tú piensas que es una esfera la parte de arriba de la nariz, ¿vale? La punta de la nariz. La divido por la mitad y sombreo la parte de abajo. Lo mismo estoy haciendo con los labios. Siempre intenta que el labio de arriba sea más oscuro que el de abajo, porque la iluminación normalmente suele ser desde arriba o desde un lateral, y el labio superior suele quedar más oscurito que el labio de abajo. Ahora estoy empezando a meterle sombra en el cuello para que la mandíbula empiece a tener un poquito de volumen, y sombra en el interior de la oreja. Ahora le estoy metiendo un poquito de sombra en los pómulos para que empiece a tener un poquito de volumen, y ya después y por último empezamos ya a meterle una sombra un poquito más intensa, por ejemplo, en el pelo, en la barbilla, debajo del labio. Ahora ya lo que estamos haciendo es, una vez que está encajado, y fíjate que se parece bastante a la fotografía original, lo que estamos haciendo es empezar a añadir sombra de manera más intensa. Estoy ahora mismo intensificando los ojos, intensificando la línea de abajo de la mandíbula, intensificando sobre todo debajo de las cejas. Lo que es importante es que un retrato te devuelva la mirada, así que si tú ves que te queda muy gris, que te queda muy plano, no tengas miedo a la hora de meterle detalle. En esta ocasión, por ejemplo, estoy metiendo muchísimo detalle en el pelo, porque hay una zona muy concreta en la parte frontal que tiene un brillo en el pelo, y quiero que quede reflejado en este dibujo a línea. Ojo que normalmente no suelo hacer dibujo a línea tan detallado, pero en esta ocasión, bueno, me apetecía para que vierais un poquito cómo encajar cada uno de los elementos. Una vez que he terminado de encajar la cara, la cabeza, lo que estoy haciendo ahora es dibujar con 4 líneas muy rápidas, muy ágiles, un poquito la posición de la ropa y la posición del hombro, para que sea coherente con la postura de nuestro retrato, y básicamente porque nos va a definir la posición general, la composición de nuestra obra. Le meto un poquito de sombra para saber más o menos por dónde van las luces, por dónde van las sombras de nuestro retrato, pero sin mucho detalle. No es importante ahora mismo. Todo esto se lo meteremos después en el dibujo, en la pintura, que va a ser muy diferente, va a tener una iluminación muy interesante. De hecho, en el fondo va a tener una especie como de columnas de humo negro con pequeñas chispas de fuego rojo. Va a ser completamente diferente, pero sí que es cierto que tengo que empezar a definir más o menos de manera general la iluminación. Aquí sí que estoy utilizando un pincel mucho más grande, ¿lo ves? Enfatizo, he duplicado la capa de las sombras y la estoy enfatizando más, bueno, pues para que se vea con más volumen. Una vez que he definido las sombras más detalladas del pelo, de la parte de abajo de la mandíbula, sobre todo la parte de abajo de las cejas que le dan mucho volumen, lo que he hecho, fíjate, ha sido aplicar un degradado primero a la camisa, donde simplemente he utilizado un pincel extra suave, de mucho tamaño, con negro puro, he dado unos pequeños toques, he aplicado un desenfoque gaussiano y después he seleccionado todo el contorno y he quitado la parte exterior de la camisa. Y lo mismo he hecho con el fondo. He seleccionado el fondo, he aplicado con el pincel extra suave unos pequeños toquecitos y luego le he aplicado un difuminado gaussiano.
y estoy enfatizando todavía más las luces y las sombras. En esta ocasión he decidido quitar ese fondo tan degradado porque me estaba molestando, y estoy trabajando básicamente en una sola capa. Me estaba molestando para hacer la siguiente fase del dibujo. ¿En qué consiste esta fase? Es en añadir un toque especial, en añadirle algo que no existe, algo único. En esta ocasión este es un retrato, una especie como de semidios que mira con desprecio. Por eso el fondo que os había explicado antes de unas columnas de humo negro con unas chispas, pero eso lo veréis en el curso VIP sobre cómo pintar este retrato. En fin, lo que estoy haciendo ahora básicamente es definir de manera primero muy general, con unas líneas muy básicas, unas alas en las orejas. Primero no borro nada del dibujo que tenía anterior, estoy dibujando las alas encima del dibujo anterior. Y una vez que las he terminado, ahora ya sí que empiezo a borrar el dibujo de fondo y empiezo a integrar las alas que ya había pintado sobre el dibujo que estaba detrás. ¿Te das cuenta? Empiezo a añadir primero una especie como de volumen muy básico a base de líneas, sin utilizar grandes degradados, pero sí que es importante que tenía que fundirse la oreja muy bien con la ala, para que no parecieran dos cosas pegadas, sino que realmente diera la sensación de que orgánicamente la oreja se transformaba en un ala. Aquí empiezo a añadir un pequeño degradado oscuro de fuera a adentro, pero me doy cuenta que necesito mucha más intensidad en este degradado. Así que lo que hago es, lo acabas de ver, he hecho con el pincel extra suave mucho tamaño, he hecho una mancha muy grande que la he difuminado muchísimo y después con la herramienta de selección he seleccionado todo el contorno de nuestra ala, de nuestra oreja ala, y he quitado el fondo. ¿Para qué? Para que quede con este colorcito oscuro tan bonito. Ahora sí que tiene contraste. Ahora sí que tiene volumen. Y por último, ya lo has visto, lo que he hecho ha sido añadirle ese fondo degradado, pero mucho más suave que antes. ¿Por qué he utilizado este fondo tan suavecito en esta ocasión? Bueno, básicamente porque la composición pesaba demasiado hacia la izquierda. Sí que es cierto que en el proceso de pintura, cuando esté pintando en las columnas de humo y sobre todo con las chispas rojas, haré que la composición se equilibre y vuelva a pesar lo mismo el lado derecho que el lado izquierdo. Aunque ya te digo que en el dibujo a línea ahora mismo pesa más la parte izquierda. Y por último, lo que he añadido han sido, bueno, pues dos pequeños piercing, dos pequeños pendientes en la parte de arriba del ala, porque es una especie como de dios moderno. Sí que es cierto que al principio había puesto los dos piercing hacia la derecha, pero después me he dado cuenta que si el piercing de arriba lo inclinaba hacia la izquierda, si te das cuenta, hay una curva visual que viene definida por el ala, ¿ves? La curva del ala, después llegamos al primer piercing, el segundo piercing o pendiente está inclinado hacia la derecha y coincide luego con la curvatura del ala y el nacimiento de la oreja, de tal forma que me acompaña el dibujo siempre haciendo esa pequeña curva que, si te das cuenta, coincide con el nacimiento de la oreja, con la sombra diagonal del cuello, que a la vez coincide con la sombra diagonal del cuello de la camisa, y me lleva todo a la esquina de abajo a la derecha, donde pondré, ya te digo, unas chispas bastante llamativas que va a equilibrar toda la composición. En fin, este es el resultado final de lo que os voy a enseñar a pintar. Quería más o menos explicarlo de manera muy rápida. Intenta parar el vídeo. Yo de verdad os recomiendo que lo intentéis hacer poquito a poco. Para el vídeo en cada fase que lo necesites, sin agobios, sin prisas, e intenta conseguir que el resultado final se parezca lo máximo posible a esto. Y me encantaría que subierais estos dibujos, estos bocetos, a la comunidad de Facebook. Si sois miembros VIP, me lo podéis enviar por correo de manera privada, o si no, esperad a la lección número 5 del curso de retratos realistas, donde vamos a cambiar muchas cosas en este retrato con la pintura. Va a tener una iluminación cálida, va a tener una especie como de rayo de luz que le cruza la cara y le ilumina, como que entre las nubes de humo negro se está filtrando el sol. Va a ser un cuadro bastante cálido, va a ser una especie como de cuadro del renacimiento, de una especie como de nuevo dios por los piercings en la oreja que mira con desprecio a la humanidad. Pero bueno, esto os lo enseñaré a pintar con todo lujo de detalle en el curso VIP. Ahora
quería que de manera gratuita y abierta a todo el mundo estuviera la parte del dibujo, bueno, pues por si te animas a dibujarlo. Si os gusta este tipo de vídeos en donde yo explico cómo dibujar cosas, hacedmelo saber en los comentarios porque os puedo enseñar a dibujar muchísimas cosas, desde anatomía humana hasta anatomía de animales, en fin, infinidad de cosas. En fin, que no me enrollo más, que quería que fuera un vídeo muy concreto y muy conciso. Mientras dejo de fondo esta imagen ya terminada, para que la tengas, para que la puedas básicamente parar el vídeo y ponerte a dibujar los detalles finales, si al final te animas. En fin, que lo dicho, decenas de miles de gracias, que somos ya 83.600 personas. Esto está funcionando súper bien y estoy muy contento con la comunidad tan bonita que se está creando en las redes. Lo dicho, decenas de miles de gracias y nos vemos, si eres VIP, nos vemos en la lección 5 pintando este retrato y si no eres VIP, nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.